Saludos Puerto Rico, bienvenidos a la Premisa Inarticulada. Mi nombre es Elizabeth Torres y estoy súper contenta porque precisamente el primer video del 2021 se trata sobre un asunto que a mí me preocupa muchísimo y tiene que ver con la declaración de un estado de emergencia por parte de nuestro gobernador Pedro Pierluisi. Un estado de emergencia que es más que todo un espejismo, es una invención, no existe, no tiene razón de ser, y yo quiero explicarles por qué es que yo tengo esta opinión y esta impresión sobre este asunto. Una orden ejecutiva nos afecta a todos, y más una orden como esta que afecta a todas las agencias de gobierno, todas las empresas privadas, las escuelas privadas y públicas. Esto va a ser un giro y un cambio radical en toda la política pública que va a regir la isla de ahora en adelante. Así que usted, como mujer, hombre, niño y lo que sea, debe estar enterado de a qué está respondiendo esta orden ejecutiva en realidad. Yo tengo que decirles que obviamente yo hablo desde un escenario un poco que me acerca a la problemática de la violencia contra la mujer, que era lo que originalmente se estaba manifestando o se estaba expresando públicamente, que querían erradicar el problema de la violencia contra la mujer. Hoy estamos hablando de la violencia de género, así que ha habido un giro aquí medio inesperado para muchos, para mí bastante predecible, que tiene una razón de ser. Lo que yo quiero traerles hoy es, aunque voy a hacer una serie de videos que van a responder a este asunto, porque hay que aclararlo muy bien, esto afecta a los padres, esto afecta a los niños, esto afecta a los maestros, nos afecta a todos de una manera nefasta, discriminatoria y prejuiciosa, que no responde, ¿verdad?, a resolver el asunto de la violencia contra la mujer como se dice. Yo vuelvo, ¿verdad? Lo que quería era aclararles que el hecho de que yo fui víctima de violencia doméstica me acerca al problema. Yo fui víctima por 9 años, para aquellos que están viendo mis videos por primera vez. Hablo como maestra que fui del sistema público de la isla. Hablo como madre de 2 hijos, una fémina y un varón. Hablo como estudiante de historiografía de la Universidad de Puerto Rico y mi encuentro con los estudios de género, mi contacto con lo que es la masculinidad y la feminidad y lo que es Judith Butler y todas las ideólogas de esta ideología de género. Y hablo también hoy como estudiante de Derecho porque me enfrento a unas leyes y a un conocimiento que el ciudadano común no tiene. No lo tenía yo tampoco. Y entonces todas estas experiencias me ayudan a mantenerme en una postura justa. Cuando yo estudiaba mi maestría, yo estaba saliendo de la relación tóxica en la que yo estuve por 9 años. Y yo he visto en esos 20 años, del 2004 para acá, que fue cuando empecé a hacer la maestría, del 2004, yo he visto cómo el movimiento feminista, que logró maravillosas cosas, sobre todo las feministas de primera ola, se fue degenerando, y cómo el socialismo, el neomarxismo o el socialcomunismo se tragó y se apropió de la lucha feminista, usó eso como escudo para adelantar agendas políticas. Eso yo lo vi porque como estoy en esa área, en ese ambiente y hago muchas lecturas en torno a esto, pues me voy dando cuenta. Aparte de que como víctima de violencia doméstica estaba escuchando relatos de víctimas también y de lo que estaba pasando, de las ayudas que no estaban recibiendo, de lo mal que trabaja la Procuraduría de la Mujer, que sí, representa a las mujeres, pero realmente no las ayuda. Y entonces empecé a vivir todo esto. Yo una vez acudí a un refugio, fue una experiencia, nunca me quedé allí porque fue tan deprimente que me fui prefería estar en mi casa. Yo tuve muchas experiencias en toda esta trayectoria de vida que me permiten pasar un juicio sobre locuras como esta. Yo lo que quiero también es decirles que tal vez la intención detrás de ese documento es debatible, ¿verdad? Pero tal vez pueda ser positiva. Tal vez hay una genuina preocupación de algunos grupos
en torno a la problemática de la violencia contra la mujer. ¿Verdad? No pongo en duda eso. No pongo en duda que hay un problema de violencia contra la mujer, como lo hay contra los niños, contra los envejecientes y contra los hombres. Hay un problema de violencia general. Cada problema es único. Cada problema es único. Eso lo sabemos todos porque el sentido común, ¿ve? Para esto ni hay que tener títulos, ni estar en la Cámara de Representantes, ni ser político, ni estar en los medios, ni ser profesor de universidad. No hay que ser un erudito porque el sentido común, que se supone que todos tengamos, que es común en todas las personas, te ayuda a comprender eso. Sabemos que la violencia tiene múltiples manifestaciones y múltiples causas. Hay causas que son las mismas en todos los casos de violencia, hay causas que son diversas, hay muchas razones. Eso estamos claros. Entonces ahí asalta la primera pregunta. ¿Por qué se declara un estado de emergencia anclado en que hay un problema de violencia contra la mujer que ha ido en aumento, cuando eso es falso? Esas son las preguntas que yo me hago. Cuando Pedro Pierluisi manifiesta hoy que declarar un estado de emergencia parte, ¿verdad? Eso ocurre porque él tiene unas convicciones personales. Y no parte de, por ejemplo, data empírica recopilada, mecanismos para atajar la violencia contra la mujer que han sido probados en otros países. Pedro Pierluisi no dice, esto responde a una data que miren, aquí está, mire cómo los números se han acrecentado y las mujeres siguen muriendo. No. ¿Qué dijo Pierluisi? Él dijo, esto responde a un interés personal y a unas convicciones personales. O sea, que si yo gobierno esta isla y yo tengo la convicción de que aquí hay que leer un versículo bíblico todos los días en todas las agencias de gobierno, yo lo voy a proponer porque yo entiendo que eso ayuda a sanear la sociedad. No, eso no lo puedes hacer. Entonces no queremos bregar con ideologías religiosas, pero sí podemos bregar con ideologías políticas como lo es la ideología de género, impulsada sobre todo por el movimiento Victoria Ciudadana y la izquierda radical. Impulsada esta ideología por feministas radicales. Ellas se llaman a sí mismas feministas radicales, neomarxistas, antipatriarcado, antifamilia, anti-iglesia. Y Pierluisi dice, esos grupos, esos grupúsculos minoritarios, matonistas, agresivos, estridentes, bullies, como la colectiva feminista en construcción, que cuando usted ve a la líder de ellos, Zoán Dávila, cómo se manifiesta en las redes en torno a mi persona, cómo me insulta y me agrede. Personas como Amarilis Pagan, la licenciada del Proyecto Matria, que junto al Nuevo Día me llama a mí joyita machista y crea una burla pública en mi contra y en contra de otros personajes, porque simplemente pensamos distinto. Pues Pierluisi está diciéndole al pueblo, yo respondo a esos grupos. No está respondiendo a la violencia contra la mujer. ¿Y por qué yo digo eso? Miren, en diciembre de 2020 la entonces gobernadora Wanda Vázquez estableció un estado de alerta, ella le llamó, por los feminicidios. ¿Quién define lo que es un feminicidio? ¿Quién define lo que es un femicidio? ¿Saben quién lo define? Las feministas. Las feministas definen los conceptos. ¿Ves? Porque lo primero es que usted y yo aceptemos sus conceptos y después que aceptemos el concepto, aceptamos todo lo que ese concepto trae, aunque sea equivocado. No porque lo dice la ONU, no porque lo dice la CEPAL, no porque... Y empiezan a traer organizaciones mundiales que responden a esta agenda global. No es solo Puerto Rico, aquí llegó tarde, aquí Panamá llegó tarde. Pero esto ya está pasando en Argentina, en Chile, en Nicaragua, en México, en Estados Unidos, en España. Pero hay voces como la mía que se oponen a esto porque no tienen nada que ver con erradicar la violencia de mujeres como yo, que necesitábamos una gran ayuda.
Y no la tenemos, ni la vamos a tener, porque el gobernador Pedro Pierluisi le dio la gana de establecer un estado de emergencia. Ese documento no resuelve el problema de violencia contra la mujer, pero lo que sí hace es que va a crear nuevos problemas, y yo se lo voy a probar a usted, trayendo ejemplos de otros países, de qué ha pasado en otros países que han implementado cosas como esta. Así es que se aprende, ¿no? Así es que se aprende. Y como víctima de violencia doméstica que fui, me siento burlada de que estos grupos de izquierda radical política utilicen la bandera de la violencia contra la mujer para adelantar sus propósitos políticos. Pues claro que voy a levantar mi voz. Por eso me odian, por eso me reportan las páginas, por eso me insultan, me agreden. Las que abogan por las víctimas, para que se dé cuenta que esto no tiene nada que ver con las víctimas. Entonces, la gobernadora Wanda Vázquez crea esto. Y la colectiva feminista, fíjense que esos son los protagonistas, la colectiva feminista dijo, pues está bien, está más o menos bien, pero le falta. Entonces, en esta orden ejecutiva 2020-078, usted sabe lo que hizo la gobernadora Wanda Vázquez, que yo había hecho un video aquí sobre eso. Para aquellos que dicen, ¿verdad?, que a Edwin lo indultaron porque yo soy PNP y no sé qué. No. Si alguien fue crítica del gobierno de Wanda Vázquez, es esta que está aquí. Vamos a tener las cosas claras. Y cuando ella hizo esto en diciembre, finales de noviembre, yo grité. ¿Por qué? Porque estaban utilizando los conceptos definidos según los grupos matonistas de feministas radicales. Nadie puso en duda lo que ellas trajeron. Nadie. ¿Y qué pasó con los grupos como Mujeres por Puerto Rico que estaban dando evidencia empírica y fueron silenciados? ¿Quiénes están detrás de esto entonces? La izquierda radical, de las feministas radicales, que odian a los hombres, que odian la familia, que odian la iglesia, que odian a los ancianos. Esos. Entonces dijeron, no, pero es que aquí tú me estás hablando de feminicidio, de violencia contra la mujer. Vamos a hablar de violencia de género. Y entonces viene Pierluisi e introduce el asunto de la violencia de género cuando realmente nos vendieron que esto era por la problemática de la violencia contra la mujer. Y así es como se van creando los subterfugios y los mecanismos a través de los cuales estos grupúsculos dentro del movimiento Victoria Ciudadana, todas estas organizaciones políticas que están dentro de ese movimiento, que están metidas en la academia, en la prensa, el Centro de Periodismo Investigativo, el Proyecto Matria, CABE, todos estos grupos y organizaciones que si usted las lee se da cuenta, mira, la UGT, un reguero de organizaciones de izquierda, muchas de ellas, no todas, la mayoría. Son las que están dictando la pauta aquí. Claro que luchan como gato boca arriba. Para aquellos que dicen, esas mujeres han luchado. Claro que luchan si persiguen una agenda política de control político y social. Claro que luchan como gato boca arriba. Porque tienen un norte que alcanzar. A diferencia de la derecha, los conservadores, los cristianos y todo lo que sea la derecha, como le quieran llamar, los que están apoyando la razón, que dentro de ese grupo estoy yo, y no la emoción, esos grupos son los que están mal. Quienes están bien son estas, las que agreden, las que se imponen, las que quieren meterse hasta en nuestro seno familiar, las que nos dicen cómo pensar, qué términos utilizar, lenguaje inclusivo, el que ella les dé la gana. Esa imposición, esa fue la que Pedro Pierluisi aplaudió ayer. ¿Con qué intención? Yo no lo sé, porque yo no puedo juzgar la intención. Yo juzgo lo que yo tengo de frente. Y estoy diciéndole a nuestro gobernador que cometió un grave error, porque no basó esto en data científica alguna. Porque el aumento de casos de violencia contra la mujer han disminuido, lejos de aumentar. Porque la data empírica, señor Pierluisi, no lo valida. No lo valida. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué quiere lograr Pedro Pierluisi? ¿Quiere callar las voces de la izquierda? ¿Tiene miedo de que la prensa le caiga arriba? ¿Es eso lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de declarar un estado de emergencia? Y antes de explicarle a ustedes lo que implica declarar un estado de emergencia, vámonos a España, porque de España es que están trayendo todo esto. ¿Qué está pasando en España? Escuche bien este videíto corto y venimos ya mismo. La amenaza más grave que muchos detectan en el actual panorama político es la penetración creciente en casi todos los partidos y en las leyes de la ideología de género. ¿Por qué les parece tan peligrosa? ¿Estamos perdiendo libertades? En el caso del actual laicismo de género, se ha identificado como el enemigo de las libertades
y en concreto de las libertades sexuales de las personas, a la vieja visión humanista cristiana, y es toda una ideología que intenta reconstruir una sociedad, el lenguaje, el derecho, la moda, la religión, la moral, haciendo abstracción de lo masculino y lo femenino. Eso se ha convertido ya en España en ley. Ahora mismo la clase política, sea del partido que sea, está secuestrada por la corrección política precisamente, están secuestrados entre otras cosas por la ideología de género. Hay miedo a llevar la contraria en este sentido. La ideología de género está impregnando todos los partidos políticos de todo el espectro, da igual derecha, centro que izquierdas, pero verdaderamente son los partidos de izquierdas los que conscientemente han hecho toda una estrategia, ayudados además pues, por organizaciones mundiales, para extender esta ideología e implantarla con leyes muy concretas. Hay motivo para la preocupación y para una preocupación muy seria a una merma de libertades. No es ya solo el predominio mediático de una concepción de la vida que disuelve, por ejemplo, todo el concepto de diferencia sexual, etcétera, etcétera, que me parece grave como civilización. El problema es cuando ese debate ni siquiera se permite. Porque desde la escuela a los medios de comunicación se trata de imponer una mordaza, ¿no?, a quien piensa diferente. Distintas leyes autonómicas, Cataluña, Galicia, Extremadura, ahora Madrid, Valencia, Baleares, van imponiendo el que se utilice los poderes públicos, especialmente las escuelas, para lograr esa visibilización de lo que llaman lo LGTBI. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Y afirman que cualquiera que se oponga a esa visibilización somos homófobos, y el homófobo es alguien digno de ser perseguido. La ideología de género afecta a toda la legislación. Por ejemplo, el último plan de familia que ha aprobado el gobierno actual, pues es un plan en el que la palabra padre o la paternidad o la función paterna no existe. Si la mujer no necesita de un padre o de un hombre, sí lo necesitan los hijos. La ausencia de padre en el hogar está en la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales actuales, desde la delincuencia, drogadicción, embarazo de adolescentes. Ideología de género consiste en decir, tú eliges si quieres ser hombre o mujer. Que esto es muy dramático, porque al final esto está inscrito, cada célula de mi organismo dice que soy mujer, cada célula. No es un trocito, mi mano, mis órganos sexuales, no. Cada célula de mi organismo está impregnada por esto. Se ha instaurado en los colegios y en las escuelas y en los institutos. En los libros de texto, hoy en día, pues se recomiendan cosas como que hay que empezar a masturbarse desde pequeños, explicarles por qué la masturbación es buena. El otro día una chica me contaba que en su instituto le han enseñado a observar su cuerpo delante de un espejo con 10 o 11 años para que se descubra y aprenda a saber cómo es el placer sexual. Los niños pueden incluso introducírseles dudas sobre su sexualidad, ¿sabes? Es decir, hacerles que confundan sus sentimientos y confundir situaciones de amistad con otro tipo de situaciones. Todo eso genera situaciones pues realmente equívocas. Lo que hace es confundir. La confusión genera ansiedad. Entonces, hay mucha ansiedad, angustia, ansiedad. La gente cada vez acude más al psiquiatra. Somos casi el médico, nos hemos convertido en el médico de cabecera. El primer fármaco empleado en nuestro país es un ansiolítico. Es decir, la sociedad está inquieta. La persona estresada es la persona que no tiene paz. Y es imposible que alguien tenga paz si no sabe cómo es, si no sabe lo que quiere. En una sociedad en la cual las leyes están encaminadas a desorientar al ser humano, es imposible que a la larga el ser humano consiga ser feliz. Realmente lo que está en crisis es el ser humano y en gran medida por culpa de la implantación generalizada de la ideología de género. Tratar a los niños y a las niñas como seres neutros sexualmente está produciendo también mucha incomprensión que está dando lugar a fracaso y abandono escolar. Fíjese, en el uso de la data fake se inventan los números. La colectiva feminista dice, y el proyecto Matria, estos grupúsculos de izquierda radical que dicen ser feministas, dicen que en Puerto Rico muere una mujer cada 7 días. Eso se inventa y se crea y se trae de otros países, de México y de otros países, para crear una alarma fabricada. Ellos crean un problema que no existe. ¿Usted de verdad cree que en un año hay 10 muertes de mujeres? Hay cientos de hombres muriendo.
Hay más de 300 ancianos desaparecidos. Hay 6.000 referidos de maltrato contra nuestros ancianos. Hay 59 niños que bajo el Departamento de la Familia han desaparecido y nadie sabe dónde están. Hay un problema brutal de violencia y ustedes me están diciendo a mí que 10 muertes son más importantes y requieren la declaración de un estado de emergencia sobre todos los demás. Y ya eso, el sentido común, recuerden, no los títulos, no las posiciones, el sentido común te dice que hay algo aquí que no está bien. La data dice, no solamente del negociado de la Policía de Puerto Rico, mire bien esa tabla, no solamente de la Oficina de Seguridad Pública y de la Procuraduría de la Mujer que recogieron esta data, que dice que en el 2018, mire la cantidad y mire cómo en el 2019 disminuye. Y hay 10 mujeres. En el 2019 hay una mujer más. ¿Dónde está el aumento que justifica y que menciona en esta orden ejecutiva de muertes de mujeres por violencia doméstica? ¿Dónde está ese aumento? Yo no estoy diciendo que esas 10 muertes no son importantes. No ponga palabras en mi boca, porque eso no es lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy es desmontando el argumento que dice en esta orden ejecutiva, que hay un aumento terrible. Es una alarma creada. Y hay gente que se va a beneficiar por esto. Y no van a ser las víctimas de violencia doméstica. Se lo aseguro. ¿Quién está? Usted sabe cuáles son las ayudas que tiene una víctima de violencia doméstica y el victimario, el hombre, ¿verdad? Porque siempre es el hombre, según esta retórica de estas mujeres. Esto es un estado de emergencia para las mujeres, supuestamente. Ustedes saben qué ayuda se le da al hombre, qué ayuda realmente se le da a la mujer. Cuando una mujer levanta el teléfono y llama a la procuradora de la mujer, se le da la respuesta que se merece. ¿Qué hacen los albergues? ¿Qué hace Proyecto Matria? Que tanto espacio le dan en los medios y en la radio y se pasan entrevistando a Marilis Pagán para que diga cuatro ridiculeces que no están ancladas en evidencia. ¿Cuáles son los protocolos que hacen esta gente? ¿Dónde están los informes de logros de estos grupos? ¿Cómo estos grupos inciden en que disminuya la violencia contra la mujer? Nadie sabe. Aquí no hay data alguna, señor Pierluisi. Yo no me quiero imaginar o yo no quiero pensar que detrás de esta orden ejecutiva hay gente que se beneficia, gente de su círculo cercano que se beneficia por esto. Yo no quiero pensar eso. Claro, como humana que soy lo puedo pensar, pero quiero pensar que detrás de esto hay buena fe. Lo que pasa es que soy realista y la data no ampara esto. ¿Vio el video? ¿Vio cómo los políticos se hacen eco de estas voces de ultraizquierda porque tienen miedo de que tenga un costo político, miedo de 20.000, miedo de que la prensa se les vaya encima porque está controlada por la izquierda? Es una agenda globalista. Entiéndalo, sucede lo mismo en todos los países porque es una agenda global, es una agenda de imposición global. ¿Por qué? Porque hay grandes intereses, entre ellos George Soros y otros personajes que se lucran ¿de qué? Del aborto, se lucran del bloqueo hormonal y todas las clínicas de hormonas para nuestros niños para que se conviertan en otra cosa que no son. Es un negocio. Todo esto del cambio climático, ¿eso significa que todo es falso? No. Algunos argumentos de estos grupos son ciertos. Ese no es el problema. Es los mecanismos que ellos crean para resolver esos problemas. Ahí es donde hay que poner el ojo. Claro que hay un problema de violencia en Puerto Rico. Hay un problema contra la mujer, un problema con nuestros niños, con nuestros ancianos y con todas las esferas de nuestra sociedad. Hay un problema de violencia. Cada problema es único y distinto. Muy cierto también. Pero los mecanismos que quieren usar para resolver el problema, ahí es que está el detalle. Vamos a hablar del estado de emergencia. ¿Qué implica declarar un estado de emergencia? Yo voy a ir a la página 4 rápidamente de la orden ejecutiva donde dice, lo voy a resumir, pero lo puede leer, lo voy a resumir. Cuando se declara un estado de emergencia, por eso la insistencia de estos grupúsculos, vamos a utilizar el COVID como ejemplo. ¿Qué pasa con el COVID o con el huracán María, por ejemplo? Lo primero que se hace es que se declara un estado de emergencia. ¿Para qué? El estado de emergencia lo que hace es que deposita en la figura del líder, del gobernante, la autoridad casi total
de elaborar protocolos y decretos y leyes y ordenanzas y todo lo que sea necesario para atender esa emergencia. Por eso durante el COVID nosotros cedimos nuestros derechos a la libertad de movimiento, nosotros cedimos el derecho a la educación, nosotros cedimos todos los derechos habidos y por haber. Aquí hubo un debate público sobre distintas órdenes ejecutivas que violaban derechos constitucionales, hubo algunos mecanismos, ¿verdad? Algunos procesos se llevaron al tribunal y utilizaron el mecanismo legal para atajar eso, la cuestión de los confinados, que ustedes saben que yo fui parte de eso, que había que liberar ciertos confinados. Muchas cosas pasan cuando hay un estado de emergencia, muchas cosas se sacrifican. Cuando el gobernador establece y declara un estado de emergencia, él se atribuye él mismo la autoridad para implementar cualquier mecanismo que él entienda que vaya dirigido a atender esta emergencia. Pero ya les dije, número uno, la emergencia no existe. La data no ampara una emergencia por violencia contra la mujer, que, by the way, esta orden ejecutiva no tiene que ver con la violencia contra la mujer. ¿Se acuerdan la de Wanda Vázquez? Esta era por los feminicidios y la violencia contra la mujer. Esta de Pedro Pierluisi es de violencia de género. Un estado de emergencia por violencia de género. ¿Usted sabe lo que es la violencia de género? ¿Usted sabe qué es el género? ¿Usted sabe de cuántos géneros estamos hablando? ¿De qué incluye esa orden ejecutiva? ¿De qué estamos hablando? Y esa falsa alarma de que hay un aumento que ya sabemos que no existe, ¿cuál es el mecanismo para atenderla? La ideología de género. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a incrustar ideología de género en todos los escenarios gubernamentales, entiéndase empresa privada, ¿verdad? Todas las agencias gubernamentales, y también se extiende a la empresa privada. Eso es lo que quiero explicar. Y entonces se van a implementar unos mecanismos donde usted varón sobre todo, va a ver los efectos de la ideología de género, sobre todo sobre usted, que es el que tiene que perder. Van a llover las acusaciones falsas por violencia doméstica, van a llover las acusaciones falsas por acoso sexual, que de hecho, hago un paréntesis, Pedro Pierluisi, gobernador nuestro honorable, a quien yo respeto, pero no concuerdo en algunas cosas, pero lo respeto como ser humano. Yo les recuerdo que yo fui una de las que lo defendió fervorosamente cuando a solo días de las elecciones su personal trainer lo acusó a usted públicamente de acoso sexual. Y todos supimos que era frívolo. Pero ¿sabe qué es lo que provoca ese tipo de acusaciones? Órdenes como esta, que victimizan a la mujer más de la cuenta sin ser víctima y que no se ataca el problema de las verdaderas víctimas. Donde la mujer siempre es la víctima y el hombre siempre es el agresor. Porque aquí se habla hasta del género, aquí se habla del hombre, del varón, el victimario. Página 3, el victimario. ¿Y dónde quedó la victimaria? Porque hay una teoría que se llama gender symmetry, que dice que los hombres y las mujeres son violentos unos contra otros en cualquier relación de pareja en igual proporción. Las mujeres de una manera y los hombres de otra, pero que son igualmente violentos en ciertas relaciones tóxicas. Pero eso nadie lo quiere mencionar, porque eso no es conveniente para estos propósitos. Yo le hago un llamado al gobernador a que le explique al pueblo, porque son los fondos del pueblo, incluida yo, ¿verdad? Que pago IBU, pagamos impuestos de una forma o de otra, que nos explique cuáles son las verdaderas razones, habiendo yo dicho en este espacio que no existe tal cosa como un aumento de violencia contra la mujer y que originalmente se quería atajar la violencia contra la mujer y de repente estamos hablando de violencia de género. Que le explique al país qué implica el estado de emergencia en términos de todo el poder que él tiene como gobernante para ejercer y crear organización y crear lo que le dé la gana, básicamente, en términos generales. Que le explique al país cuál es la estrategia específica, qué grupos específicos van a adentrarse en la implementación de esta orden ejecutiva, porque ya les expliqué lo que implica un estado de emergencia. Y nuestro gobernador, como tiene el poder para establecerlo casi todo lo que quiera, él ha establecido un comité de violencia de género, no de la mujer, y como que no es compatible. No era de la mujer que estábamos hablando. Ahora incluye el género. ¿Qué es el género? ¿Cuántos géneros hay? Hay que ser específicos con estas cosas.
Porque si no se es específico, aquí hay un problema entonces de entendimiento. La gente no va a comprender muy bien a qué es que se refiere. ¿Y saben qué 3 agencias él nombra para dirigir eso? Hay varias, pero las primeras 3. Departamento de la Familia, Departamento de Justicia y Departamento de Educación. Dígame si no fueron los 3 nombramientos que yo en la covacha de Dávila Colón advertí que eran los 3 nombramientos que se habían hecho para impulsar la ideología de género. ¿Lo dije o no lo dije? Lo dije. O sea, Pierluisi nombró personas que favorecen la ideología de género para encargarles a ellos precisamente el impulsar esto. ¿Y a quiénes benefician? Hay que dar talleres, hay que dar orientación, hay que elaborar una estrategia masiva en las redes sociales, en los medios, para fomentar todo esto. ¿Quiénes son los que se van a llevar el billete público? Porque esto lo que hace es que Pierluisi va a otorgar fondos públicos. Ya lo dice la orden misma. Todas las agencias tienen que identificar el presupuesto para adelantar esta orden ejecutiva. ¿Es esto un negocio? Esa es mi pregunta. ¿Es esto un negocio? ¿Con los dineros del pueblo? Porque cuando yo leo todo esto, no veo la violencia de la mujer por ninguna parte. De repente la violencia contra la mujer desaparece por completo y estamos hablando de perspectiva de género en las escuelas. ¿Quién va a escoger a esos líderes? No te dice ahí, ¿no? Ahí la secretaria del Departamento de la Familia va a escoger los representantes de los medios de comunicación, amigos de ellas me imagino, la academia. Aquí meten medio mundo y nadie sabe cómo se va a hacer esa selección. Obviamente, ¿a quiénes ustedes creen que van a escoger? A personas de la izquierda radical que promueven la perspectiva de género. Y las voces de la derecha, conservadores, pro familia, pro igualdad ante la ley, personas que somos como yo, que estamos dentro del marco de la razón y no de la emoción, estamos totalmente excluidos. A mí nadie me va a invitar, ni va a invitar a nadie que tenga que ver con posturas como la mía. Es una agenda política. No lo olvide, es una agenda política de izquierda, global. ¿Ves? Y este es el momento para decirle a la secretaria del Departamento de la Familia, ¿dónde están los 59 niños desaparecidos bajo la tutela del Departamento de la Familia? Porque ahora esa mujer es la que va a ejecutar básicamente toda esta orden ejecutiva cuando tiene tanto trabajo que hacer. Porque el Departamento de la Familia no le explica a la gente cómo es que las cárceles de nuestra isla, las instituciones juveniles están forradas de jóvenes y personas que pasaron por el Departamento de la Familia y quedaron marcados, porque es un departamento que no sirve, que es antifamilia. ¿Lo digo yo o esa es la realidad? ¿Qué pasa con los miles y miles de referidos de maltrato que no se trabajan? Eso es lo que tiene que explicar la secretaria del Departamento de la Familia. Que rinda informes para ver qué está haciendo ese departamento. Iván Clemente lleva ¿cuánto tiempo hablando de los niños desaparecidos? Usted, secretaria de la Familia, en vez de hablarme de violencia de género y de tratar de introducir la ideología de género en las escuelas, hábleme de eso, de la función principal del Departamento de la Familia. De eso es que nos tienen que hablar, de eso no vamos a hablar. No, porque aquí lo que importa es la violencia contra la mujer que se usó como una cortina, descorren la cortina y la premisa inarticulada detrás de eso era la violencia de género y la perspectiva de género en las escuelas. Cogiéndonos de idiotas, tratando. Y yo le estoy diciendo a usted, de ciudadana a ciudadano, esto es un engaño. Y le voy a decir al gobernador Pedro Pierluisi, independientemente de cuál sea la intención detrás de eso. Número 1, la ideología de género no resuelve el problema de violencia contra la mujer en ningún país donde existen políticas igualitarias, que son países nórdicos a los que todo el mundo aspira, ha resuelto el problema. Ha aumentado la violencia contra la mujer, aumentó la violencia sexual contra la mujer en todos los países igualitarios. Esa es la data, no me la invento yo. ¿Por qué usted insiste en promover algo que no funciona? ¿Por qué usted insiste en darle dinero del pueblo a grupos matonistas, agresivos, bullies, como Proyecto Matria y la Colectiva Feminista en Construcción y muchos otros? ¿Por qué usted insiste en callar las voces disidentes, llámense religiosos, llámense cristianos, llámense conservadores o gente como yo que estoy dentro de la razón?
La razón anclada en la ciencia, en la data empírica, no en lo que me dice Ana Irma Rivera Lacén, porque lo leyó en un librito de allá de la ONU. Explíquele bien al pueblo, y le digo al Partido Nuevo Progresista, esto va a tener un costo político severo. Vuelvo a repetir, el Partido Nuevo Progresista está herido de muerte, y está herido de muerte porque cada vez más somos las personas que estamos decidiendo a base de las acciones. Por eso hay gente que no comprende por qué yo apoyo a Joan Rodríguez Bebe. Porque ella es independentista, yo la voy a despachar. En serio, vamos a caer en lo mismo que criticamos. Que a mí como estadista me tienen que silenciar por ser estadista, yo lo critico, pero entonces yo voy a silenciar voces porque son independentistas, no. Yo lo que censuro es el comunismo, el socialcomunismo, la agenda global de ideología de género que destruye familia y destruye la sociedad. Todas las personas que quieran adelantar esta causa, esas son las personas que yo voy a apoyar. Y yo creo que hay muchos estadistas desafectados con el partido por cosas como esta, por una orden ejecutiva que no tiene razón de ser y que ya no somos los mismos idiotas que antes pues teníamos que ver las noticias y pues lo que la noticia dijera, esa persona que estaba ahí estaba de mi lado. No, ya no, porque esta es la era de la información y todos nosotros somos un medio de información. Y como yo no tengo una agenda política detrás de mí, yo le digo a la gente la verdad, como madre, como víctima, como maestra y como estudiante. Y le estoy diciendo, recapacite sobre esta orden ejecutiva, porque le va a traer serios problemas. La ideología de género es eso, una ideología, una perspectiva, un punto de vista, y eso no se puede implementar en las escuelas. ¿Por qué? Porque eso atenta contra los derechos de los padres de criar a sus hijos conforme a su ideología, no la ideología del Estado, porque los hijos no son del Estado. Eso es una agenda de izquierda, darle el poder al Estado para que controle la crianza de mis hijos y la sexualidad de mis hijos. Y eso, señor Pierluisi, yo pensaba que usted no lo iba a apoyar nunca, porque las personas de derecha no se supone que aprueben eso. Pero lamentablemente todo esto se ha metido en todas las estratas políticas y sociales. Y los voy a dejar con un video de Argentina. Mire lo que está sucediendo en Argentina con los niños. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Decía que se tenían que quitar la ropa. ¿Quién le toca? La docente. La docente le toca las partes íntimas a él. Una pregunta incómoda, ¿no? ¿Cómo sentís cuando te penetran, algo así? Pero a mí no me llegó nunca una nota como mamá de que si yo estaba de acuerdo de que mi hijo le enseñara educación sexual con 4 años. ¿Sabías que la Ley de Educación Sexual Integral, que se sancionó en 2006, no incluye en ningún artículo a la ideología de género? Esa Ley de Educación Sexual que está en vigencia es totalmente apta para que los niños adquieran una percepción integral de la sexualidad, considerando a la persona como un todo y no solamente desde lo genital. Con esta ley de 2006, es perfectamente posible evitar los embarazos no deseados, los abortos, las enfermedades de transmisión sexual, los abusos y la violencia contra la mujer. Por eso decimos sí a la Ley de Educación Sexual Integral, centrada en la persona y en el orden natural. ¿A qué nos oponemos, entonces? Decimos no a la ideología de género. ¿Y dónde está la ideología de género? Fue incluida después, en un conjunto de normativas, guías didácticas y programas formulados desde 2008 por el Ministerio de Educación sin ninguna ley que los respalde. El principal vehículo de la ideología de género para actuar sobre los chicos es la resolución 340 del Consejo Federal de Educación, que fue firmada en mayo de este año. Pero vayamos a lo más importante. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género sostiene que la identidad sexual de una persona no está determinada por su cuerpo, por la biología, sino por su autopercepción. Es decir, según la ideología de género, no importa que hasta en la última célula del cuerpo el ADN identifique a una persona como hombre o como mujer. Así, la identidad sexual está sometida a la propia voluntad o a la influencia del ambiente.
La ideología de género se pone de manifiesto claramente en la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012. El artículo 2 de esa ley dice: se entiende por identidad de género a la vivencia interna tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Esto puede involucrar la modificación corporal por vía farmacológica o quirúrgica de la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Y justamente esto es lo que quieren imponer a nuestros hijos. Todos los días en mi colegio veo que todos los niños son diferentes y especiales. Todos tenemos diferente color de piel y somos de diferentes formas y tallas. Hay que aclarar que una cosa es enseñar a los niños a respetar y a no discriminar a las personas por su orientación sexual, y con eso también estamos de acuerdo. Pero otra muy distinta y que no se puede admitir es inducir a los chicos a experimentar roles sexuales y de género, y menos a cambiarlos, pretendiendo una supuesta libertad de elegir la orientación sexual. You are amazing and you keep doing you. I'm presenting you with your very own drag pride flag. La inocencia de los niños y su psicología no puede quedar a merced de este tipo de adoctrinamiento, manipulación y perversión, ni de ningún otro. La ideología de género confunde y destruye la identidad personal de los niños con falsas opciones. Además, la ideología de género tiende a neutralizar y unificar los sexos en los juegos de los niños para no distinguir varones y mujeres, a los que denomina despectivamente estereotipos de género. Estimula la promiscuidad, la iniciación sexual temprana, la masturbación y el aborto como alternativa al embarazo no deseado. La provincia de Buenos Aires creó en los últimos días 20 centros de hormonización y uno de ellos es para menores de edad. La ciudad de Buenos Aires colocó publicidad en la vía pública, induciendo a los jóvenes de más de 13 años a realizar consultas médicas sexuales sin intervención de los mayores. ¿Un intento de separarlos de los padres? ¿Un ataque a la responsabilidad parental? ¿Sabes por qué se destapó todo este escándalo? Porque el gobierno y la oposición querían reformar la Ley de Educación Sexual Integral para introducir legalmente la ideología de género en las escuelas. Además, querían hacerlo obligatorio para todas las provincias y también eliminar el derecho de los padres a negarse a la corrupción de sus hijos. Pero el gobierno tuvo que dar marcha atrás con la reforma. Y por eso hay que subrayar que la ideología de género en las escuelas es completamente ilegal. Ahora los padres nos dimos cuenta, nos habían introducido la ideología de género y la promoción del aborto en la educación como un caballo de Troya y después quisieron hacerlo por ley. Ya lo sabemos, tomamos conciencia, estamos preparados y estamos de pie. Sí a la educación sexual integral, no a la ideología de género. Cuidemos a la familia. Cuidemos a nuestros chicos.